Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Dice, una población de productores semanales de una fábrica en miles de toneladas es de 200, 250, 150, 200 y 300. Realice una distribución muestral y calcule la media de las medias y el error estándar para las muestras de tamaño 2. La cantidad de elementos en la población son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a tener 5 elementos en la población y vamos a ver cuántas muestras podemos tener igual a 2. Usamos nuestra calculadora y vamos a apretar 5 combinaciones de 2. Eso nos da igual a 10. Voy a utilizar un Excel para realizar esta operación. Aquí tengo las muestras, los elementos en la población, ¿verdad? Una vez que ustedes han hecho las combinaciones, sale que deben de ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los elementos en la muestra serán todas las combinaciones que puedan haber, bueno, nos van a salir 10, con estos 5 elementos en la población. Primeramente voy a tomar 200 con 250, con 250, el 200, el mismo 200 con 150, el mismo 200 con el otro 200 que aparece aquí, 200 con 300. Ahora seguimos con 250 y 150. 250 y 200. 250 y 300. 150 con 200. 150, 300. Y por último, 200 con 300. Esas son las posibles combinaciones. En combinaciones es lo mismo decir 250 y 200, y 250 que decir 250 y 200. Es lo mismo. Esto lo hago porque también en nuestras calculadoras podemos encontrar lo que son permutaciones. Nos va a salir un número más grande porque toma como una muestra diferente lo que es 200 con 250 a 250 con 200. Pero ese es otro tema. Ahora, estando acá, vamos a calcular la media de cada una de estas pequeñas muestras que se tomó de la población. Eso, como les había comentado antes, se calcula sumando la observación 1 más la observación 2 y como son dos observaciones, dividiéndolas entre 2. Nos da 225. Otra fórmula que podemos utilizar y que ya la conocemos es igual promedio, que es la media, de estas dos observaciones, entre 225. Voy a arrastrar la fórmula y aquí ya obtenemos las medias de estas muestras. En este caso me voy a hacer valer de una herramienta en Excel que es el filtro para ordenarlas de forma ascendente, de menor a mayor, para poder identificar la tabla de distribución muestral que quiero construir. Entonces, aquí ya ordenadas de forma ascendente, observo que la primera muestra nos dio 175, la siguiente 200, la siguiente 225, 250 y 275.
También ordenadas podemos observar fácilmente la cantidad de veces que se repite esa muestra. En este caso tengo 2. En 200 también tengo 2. Esto. En 225 tengo 3. En 250 tengo 2. Y 275 tengo 1. Si yo sumo estas, me dan 10, que son las 10 observaciones. Aquí vamos a ordenar. Las 10 observaciones que tenía originalmente, o las 10 diferentes muestras que se tomaron de la población. Ahora vamos a encontrar la probabilidad de cada una de estas muestras. Eso se calcula dividiendo la cantidad de veces que se repite esa observación entre el número total de posibles resultados, que en este caso es 10. Nos da 0.2 o el 20%. Voy a arrastrar la fórmula y nos da así para cada una. 0.2, 0.2, 0.3 y así. Acuérdense que la suma total debe de ser igual a 1. Esta es la distribución muestral. Vamos a calcular la media de la población primeramente y ya sabemos que se calcula como promedio. Y nos da 220. La fórmula que tenemos para la gran media es la sumatoria de las medias muestrales entre el total de medias o de muestras sacadas. Entonces, la gran media, voy a escribirlo acá, gran media, sería la sumatoria de las medias. Voy a calcularlo directamente con Excel, que es este valor entre las 10 observaciones. Lo voy a hacer mediante fórmula. Este valor, que es la sumatoria de todas las medias, entre las 10 observaciones. Nos da 220 como nos había dado la media poblacional. Para calcular la varianza, lo que voy a hacer en este mismo Excel es, voy a agregar una columna donde sea media menos gran media. Eso sería media menos gran media y obviamente esto al cuadrado, ¿verdad? Lo haré mediante fórmula para que no se nos complique. Sería igual a la media, perdón, aquí sería igual potencia, abre paréntesis, la media menos la gran media, y como voy a arrastrar fórmula, esta debemos de sellarla con F4. Ustedes en su calculadora apretan F4 y les aparece los signos de dólar, punto y coma, potencia 2, porque está elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y doy Enter. Esta fórmula la voy a arrastrar hasta el final. Y por ejemplo, en la segunda, vemos que no se movió la gran media. ¿Ven? Porque apretamos F4, sellamos la fórmula. La fórmula de la varianza dice que vamos a sumar o hacer la sumatoria de cada una de la observación o de la media de la muestra menos la gran media elevada al cuadrado, todo sumado. En este caso nos da 9.750 y dividido entre la cantidad de muestras obtenidas, que son 10.
¿verdad? 10. Entonces lo voy a hacer aquí en fórmula, igual a esta columna, la sumatoria de esa columna entre 10, que fueron la cantidad de muestras. Esa es la varianza. El error de la estimación o de muestreo sería igual a la raíz de la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, igual 31.22. Y eso sería todo para este ejercicio.